a todos. Y ya dejo entrar todos a la sala. Voy a silenciar. Recording in progress. Bueno, estamos en la transmisión en vivo. El man está estresado. Anda dormido. Tiempos dentro está clase. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí también transmitiendo por Instagram. Un saludo para los que se vienen conectando. Aquí vemos a Manolo Vargas, Isaías Pinto. Vamos a saludar aquí. Vamos también a saludar a las personas que se han venido conectando en Zoom. Por favor, escriban aquí en el chat desde qué ciudad se están conectando para saludarlos. Andrés, Angelita Bernardo, Aníbal, bienvenidos. Cristian, Dirma, Eliana, Fabio Arteaga. Aquí también tenemos a Francisco Lagos. Vamos aquí también a saludar a Hugo Morales. Está Islena Núñez, José Ortiz, Juli, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este espacio. Estamos estrenando un nuevo horario. Vamos a trabajar los martes a mediodía por varias razones. Una, porque la idea es que podamos enfocarnos el miércoles con la segunda generación de propulsores. También estamos en paralelo trabajando con el máster Propulsor Elite, que son las personas que quieren montar su propia fábrica de proyectos. Ya cerramos carrito de compras e inscripciones para nuestra segunda generación. Esta semana arrancamos con nuestro primer módulo con los propulsores de esta nueva generación, y pues la idea es que comencemos también a desarrollar estos live en dos frentes. Uno, en cuanto a recomendaciones para la estructuración de proyectos exitosa, y dos, también en convocatorias que van abriendo y que vamos a ir contando semana tras semana. Entonces, para que se agenden desde ya, vamos a estar con este horario de aquí en adelante. No creo que lo cambiemos. Es un horario que le sirve a muchas personas, sobre todo en su hora de almuerzo. Y vamos a hablar hoy de cómo estructurar presupuestos ganadores para cautivar a los evaluadores, para que los fondos sientan confianza, y también, obviamente, pues para que todo esté blindado en cuanto a una muy buena calificación. Contarles, hola Mae Quiroga, buenas tardes. Contarles que en el anterior live lo que trabajamos fue esencialmente, les contamos unas convocatorias para los que se lo perdieron y no pudieron tener este contenido. Pues está en mi Instagram, lo buscan en cuanto al anterior live, donde hablábamos de convocatorias para Ecuador. Hablamos del Fondo Embajador para la Preservación Cultural, una convocatoria que ya está por cerrar. También en Perú hablamos de ProInnovate, hablamos de Colombia, las distintas fuentes que son innumerables. A veces uno cree que este tema de las convocatorias de proyectos es un tema difícil, es un tema cerrado, es un tema para unos pocos privilegiados. Y lo que nosotros hemos aprendido es que al final sí hay recursos, hay demasiados recursos, pero no sabemos dónde están. Sí, ese es el gran problema. No sabemos dónde están, quién abre las convocatorias, qué entidad, cuándo abre, cuándo cierra, cuáles son los requisitos. Y esta parte es la que nosotros queremos suplir. Queremos transferir esta información, este conocimiento en un sector donde normalmente es muy cerrado, es muy egoísta, es un sector que cuando conocen una convocatoria y se quieren presentar, pues no se la comparten a nadie más, no hay, digamos, como esa
colaboración y cooperación, y eso pues no va con nosotros. Nosotros lo que queremos es que ustedes vean la gran cantidad de oportunidades que hay, que las aprovechen, porque digamos, nosotros creemos que nuestro competidor no es el consultor que se dedica a la estructuración de proyectos ni demás. Digamos, nuestro competidor, si lo podemos llamar así, porque es un tema en el cual pues yo no creo mucho en estar pendiente de la competencia. Nuestro competidor es los otros continentes que reciben esos recursos, ¿sí? Conocemos cómo se mueve este tema en Asia, en Europa, en África, donde no necesariamente tienen que ser países pobres, donde no necesariamente tienen que ser para temas, digamos, de contingencia o de atención social, sino que también hay otros mecanismos para emprendedores y para apoyo a proyectos que puedan cambiar el mundo. Entonces, ese es nuestro interés, que nuestro país y nuestro continente tenga una red de propulsores y de personas que están pensando y soñando en grande, que superaron las barreras de sus miedos, que superaron, digamos, todas estas creencias limitantes, y que están postulando permanentemente opciones de ideas, de iniciativas novedosas que pueden transformar la vida de las personas, que pueden crear industrias, que pueden crear empresas, y que al final el recurso fluya hacia esta parte del mundo. Ese es nuestro interés en principio. Muy bien. Vamos ahora también a contarles, recapitulando un poco lo que hicimos en el live anterior. También hablamos de unas convocatorias para el sector minero energético en Colombia. En Uruguay también hablamos de unas convocatorias de más o menos $13,000. Bueno, y en fin, pues contamos también que el IAF, el Inter-American Foundation, también tenía convocatorias abiertas este año, cierra el 31 de diciembre. Son $400,000 para proyectos comunitarios, por ejemplo, juntas de acción comunal, por ejemplo, consejos comunitarios de negritudes, o el tema también de comunidades indígenas. Digamos, hay distintos proyectos que se podrían adaptar a estas poblaciones, donde haya un enfoque comunitario, ¿sí? Donde se promuevan comunidades prósperas, pacíficas y democráticas, y esto justamente es lo que apoya en este caso el gobierno de los Estados Unidos a través de esta fundación. También contarles que en Latinoamérica, sobre todo para los países que tienen Amazonía, pues está la convocatoria BioBuilders, donde trabajamos también en proyectos de hasta $500,000. Obviamente pues aplica para Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Sin embargo, pues en esto pues permanentemente están saliendo convocatorias para toda Latinoamérica. En este caso fue específico para esos países. También está el programa Amazonía por Siempre, también una buena cantidad de recursos, hasta $500,000 por proyecto. Hay unos fondos de iniciativa de clima y cuidado con proyectos de hasta $50,000. Esta sí cierra hoy, pues por eso la contamos hace 8 días en el live anterior. Y también el Fondo para el Desarrollo Rural y Agropecuario, donde también hay unas opciones importantes. Ya para cerrar, digamos, esta recapitulación del live anterior y arrancar con nuestro live de hoy, que es el tema de presupuestos, también habíamos hablado del Fondo Global de Innovación, una convocatoria bien interesante, que más o menos tiene $900 millones cada año para apoyar recursos en todo el mundo, y financia desde $230,000 hasta $15 millones. Es quizás uno de los fondos más grandes en cuanto a estas subvenciones. Es un proceso relativamente fácil. Antes de estructurar el proyecto, uno diligencia un formulario donde hacen unas 7, 8 preguntas. Si uno responde todo bien, le dan un link, se lo envían al correo, y en ese link ya ustedes comienzan a estructurar la propuesta en un formulario digital. Y si a ellos les interesa, pues los llaman, hay una reunión virtual, y ya luego, si les suena el proyecto, sí piden que ustedes estructuren el proyecto formalmente. Entonces, hay distintos referentes en Latinoamérica de la aprobación de estos recursos. Obviamente pues tiene sus pros y sus contras y tiene sus complejidades, pero eso no quiere decir que una persona sin experiencia previa no lo pueda hacer. Sí, es un tema en la cual pues actualmente nuestra compañía Nodriza, que es la fábrica de proyectos que lidero,
está trabajando en una propuesta hacia el sector educativo, justamente apostándole a 15 millones de dólares, y pues esperamos a ver cómo nos va con esa propuesta. Puede ser que nos digan que sí o que nos digan que no, pero pues ahí seguimos nosotros postulando iniciativas a este fondo. Eso es, digamos, básicamente las convocatorias que hablamos hace 8 días. También contábamos que internamente pues tenemos una plataforma, una herramienta propia de inteligencia artificial que se llama Cyrano, y con la cual nosotros estructuramos todos estos proyectos. Si aún hay personas que no pudieron ingresar a nuestro programa Propulsa Proyectos y por casualidad tienen interés de ingresar, pues mañana iniciamos con el primer módulo. Creo que todavía hay un día más si se quieren vincular. Aquí tenemos dentro de nuestro equipo un WhatsApp de apoyo por si alguno quiere consultar, preguntar, lo que sea, pues aquí también estamos para ayudarles. Bien, vamos a arrancar entonces con nuestro live del día de hoy. Aquí seguimos saludando a nuestros participantes. Ya en este momento tenemos casi 74 en Zoom, también en Instagram tenemos otros vinculados. Bien, chévere que estén interesados por estos temas. Entonces no leí desde dónde estaban conectando. Costa Rica, aquí me dice Miriam desde Manizales, Quito, Ecuador, Vinicio. Tenemos un micrófono abierto. Bien, estamos desde Bogotá, Jorge Cervantes, Cali, Rebeca, desde Carchi. ¿Dónde queda Carchi? Angelita Bernardo, cuéntanos. Palmito Sucre, bueno, una audiencia bien diversa, chévere que estemos interesados. Tauramena Casanare, Lina, Carlos desde Ancuya, Nariño, Antonio desde Bogotá, Palenque, Ecuador, Cristian, Bogotá, Sandra. Bueno, bienvenidos. Colosal, Sucre, Tatis Guerrero. Bien, chévere que estemos desde distintas regiones. Listo, entonces aquí también invitarlos. María, que es mi copiloto, les copió mis redes sociales. Para los que no me sigan, pues también estamos publicando contenido de valor en Instagram, en Facebook. Tenemos también en YouTube nuestro canal, donde vamos a comenzar a hablar en profundidad de más convocatorias en YouTube, y vamos a lanzar en las próximas semanas un podcast que se llama Fondeable. Ya hemos grabado capítulos y ya nos sentamos con la Bolsa de Valores de Colombia, porque, digamos, a pesar de que nos hemos enfocado principalmente en subvenciones, también hay otros mecanismos que podrían ser muy interesantes para financiar proyectos. Ya tenemos cita confirmada con el Fondo para la Vida, que son 700 millones de dólares, para hablar desde este fondo en temas climáticos y ambientales. Ya tenemos confirmado Fondo Emprender, tenemos confirmado Colombia Productiva, que son fondos de Colombia, y ya próximamente vamos a comenzar a abordar Proinnovate en Perú para grabar un capítulo, y así sucesivamente en sus países. Entonces, ténganos paciencia, que vamos fondo por fondo, para que entendamos la psicología de los que dirigen estos fondos, para que entendamos cómo es el marco de referencia de los evaluadores. También vamos a invitar evaluadores de carne y hueso, que uno a veces piensa que no existen porque uno simplemente recibe una evaluación, pero la idea es poder hablar con uno que ha evaluado cientos de proyectos y que nos puede dar orientaciones claves, recomendaciones y tips para presentar estas propuestas. Muy bien, entonces vamos ahora ya con el tema de hoy, que es cómo estructurar presupuestos ganadores. Dentro de la fábrica, principalmente yo tengo 2 roles. Uno, que es conceptualizar la idea innovadora, y al final, 2, armar los presupuestos. Y esto lo hago porque desde ahí, de hacer una muy buena planificación financiera, es que se puede garantizar que haya márgenes de utilidad. Obviamente, digamos, esto al final lo que se genera, digamos, son unos costos internos, unas optimizaciones de costos, y al final pues se logra marginar, digamos, con los precios de mercado común y corriente, y esto obviamente genera unas utilidades adicionales. Entonces, ¿cómo se estructuran los proyectos?
Esto es un tema que no voy a hablar en detalle de lo técnico, porque eso implica todo un curso, un live, pero lo que sí les puedo contar son como recomendaciones desde la experiencia, que eso es quizás lo más valioso de lo que nos preguntan y de lo que nos sugieren en cuanto a las temáticas. Hay distintas formas de armar proyectos en cuanto a su presupuesto. Uno, y quizás el más importante, es armar los presupuestos basados en las actividades, que es como el más común que se usa, pero también hay otras opciones, que es armar los presupuestos basados en rubros. ¿Qué es un rubro? Es una categoría de un tipo de gasto dentro de un presupuesto. Para darle unos ejemplos, talento humano es un rubro, equipo y software es otro rubro, servicios tecnológicos es otro rubro, materiales e insumos es otro rubro, capacitaciones es otro rubro, protección del conocimiento y divulgación es otro rubro, viajes es otro rubro, imprevistos es otro rubro, infraestructura es otro rubro, administración es otro rubro y supervisión es otro rubro. O sea, ahí solamente contamos 11 rubros, que en esto pues hay fondos que lo piden por rubros, como sepárenme aquí todo el talento humano, aquí toda la maquinaria y equipos que va a entregar, aquí todos los servicios tecnológicos, pero hay otros fondos que exigen y otras convocatorias que exigen el presupuesto por actividades. Entonces, actividad 1, dígame ahí qué personal tiene, qué equipo va a entregar, qué materiales e insumos va a usar, qué capacitaciones va a dar en la actividad 1. En la actividad 2, nuevamente, qué personas va a trabajar, qué materiales va a usar. Y al final, pues, cualquiera de las metodologías de estructuración de costos y de presupuestos es válida, digamos. Nosotros nos sentimos cómodas con cualquiera, la verdad. El tema hay una metodología que se llama estructura desglosada de trabajo. Para los que quieran aprender, ahí en Google pueden ponerlo. Perdón, que aquí está, esto se me está soltando. Listo, vamos a acomodar listo ya. La transmisión de Instagram se me cayó el celular, listo. Entonces, aquí en estructura desglosada de trabajo, ustedes le ponen ese término, estructura desglosada de trabajo, en Google, y ahí les van a explicar cómo se hace, pero en síntesis es desde los entregables o productos finales del proyecto. Esos entregables se desagregan en actividades y esas actividades se desagregan en tareas. ¿Sí? Eso es así de simple, esa metodología. Nosotros trabajamos esta metodología también, sobre todo para reducir el riesgo de omitir cualquier costo, porque a veces a uno se le olvidan presupuestar cosas, y esta metodología evita que eso pase, ¿sí? Que si vamos a trabajar con una capacitación, pues capacitación, además del capacitador, necesita tiquetes aéreos, necesita hotel, viáticos, transporte terrestre, materiales para entregar en la capacitación, equipos, alquiler de equipos como video y quizás el alquiler del espacio, o también temas de convocatoria por redes sociales o por emisora y demás. Entonces, esta metodología es muy chévere porque nos evita, digamos, que se nos olvide cualquier cosa en cada una de las actividades y tareas. Y a nivel internacional, pues se usa la famosa metodología de marco lógico, que es la que piden, digamos, sobre todo las entidades de cooperación internacional y de los fondos multilaterales. Están muy casados con esta metodología, donde es como una cascada, donde hay un propósito, unos fines, donde hay unos resultados y hay unas actividades, y esto tiene que ser coherente de arriba para abajo. Hay unos medios de verificación y hay unos indicadores que tienen que ser medidos de forma objetiva, y ya con esto pues como que se asegura la coherencia de todo. Otra metodología es el costeo ABC, también para los que también quieran verlo. Significa costeo basado en actividades, el ABC, Activity Based Cost, donde podemos trabajar este tema ya específicamente actividad por actividad. Entonces, esa es como la parte genérica de la explicación del tema de proyectos en cuanto a su presupuesto, para que ustedes revisen estos temas, esta metodología de costeo. Sin embargo, eso no fue lo que les vine a contar. Lo que les vine a contar fue las recomendaciones desde la experiencia de más de 20 años de nuestro equipo de trabajo, que ha logrado varios millones de dólares en aprobación de recursos haciendo esto todos los días, y lo que hemos compilado desde, obviamente, mi experiencia personal, pero también
desde la experiencia individual de cada uno de los miembros de mi equipo. Entonces, la primera gran recomendación de 10, vamos a hacer 10 recomendaciones, y quizás la más importante es la coherencia metodológica y lógica del proyecto. ¿Esto qué significa? Que si tú en la metodología dijiste que ibas a hacer una capacitación, en el presupuesto tiene que verse reflejado la capacitación, ¿sí? Si tú en la metodología dijiste que ibas a hacer una capacitación y se te olvidó incluirlo en el presupuesto, o le pusiste solamente honorarios del capacitador y se te olvidaron los tiquetes aéreos y todo este tema adicional de logística, ya ahí tienes un punto negativo y ya el evaluador va a decir: no presupuestó bien, no planeó bien, hay una debilidad en el presupuesto. Y uno dirá: bueno, pero fondo, si yo le estoy pidiendo menos plata porque no presupuesté en los tiquetes aéreos, pues para ustedes es mejor. La respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque el fondo, digamos, y pensemos en el fondo como un ser viviente, piensa de la siguiente forma, y es que si ustedes no tienen de pronto el fondo o la caja adicional para suplir todos estos errores presupuestales, el fondo piensa que ustedes van a siniestrarse en la ejecución del proyecto, ¿sí? O sea, que no van a cumplir porque hicieron una mala planeación. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, que no les pase. Entonces, asegura que el presupuesto refleje fielmente la metodología y el marco lógico del proyecto. Todas las actividades, absolutamente todas, los entregables, los resultados definidos en la propuesta técnica, deben tener su propia, digamos, su gemelo en el presupuesto. O sea, tienen que tener la equivalencia. Eso en términos técnicos se llama un correlato económico, es decir, que si dije que iba a hacer algo en lo técnico, tiene que estar presupuestado en lo financiero, ¿sí? O sea, deben haber pares ahí. Verifica cada ítem presupuestado que responda al objetivo, al producto, al indicador. Si ustedes, y eso es otro tema que es un error muy común, que de pronto, no sé, se les ocurrió meter algo adicional en el presupuesto que no tenía ninguna correspondencia con el proyecto. Es que no, les voy a comprar a la gente un recordatorio de Hello Kitty bonito para que nunca nos olviden en el proyecto. Ese tipo de cosas también son castigadas. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con ninguna actividad dentro del proyecto. Es decir, ese recordatorio no me ayuda a cumplir el objetivo general, ni el objetivo específico, ni ninguna actividad. Entonces, ese tipo de cosas son castigadas. En el peor de los escenarios, pues descartan el proyecto. En el mejor de los escenarios, les dicen: oiga, por favor quíteme este rubro acá porque eso no tiene nada que ver con el proyecto. Que eso no lo hacen todos los fondos. Entonces ahí digamos, no nos corramos el riesgo de meter cosas que no tienen correlación con alguna tarea o alguna actividad. Esa es nuestra primera recomendación. La segunda recomendación es el desglose detallado de actividades. Esto debe tenerse mucho cuidado con esta recomendación. ¿Por qué? Porque los evaluadores quieren que no haya ni una desagregación tan extensa y tan detallada, casi digamos, resultado, actividad, tarea, y la tarea puede tener subtareas. O sea, no vayamos hasta subtareas. Quizás trabajémoslo en tareas y ojalá que no pasen de 3 tareas por actividad. Que si un proyecto son, digamos, no sé, 7 actividades o 10 actividades o 9 actividades máximo, podamos tener 27 tareas presupuestadas, y 27 ya es un proyecto largo, pero no hagamos 50 tareas, ¿sí? Porque ya es muy extenso y esto ya castigan también por extensión y porque se puede volver engorroso en la ejecución. Pero tampoco hagamos un proyecto con 2 o 3 actividades, ¿sí? Que ya es demasiado corto, y también castigan por ese lado. O sea, uno debe tener un rango, que un proyecto debe estar entre unas 5 y 10 actividades, entre ojalá máximo 3 objetivos específicos, y que cada actividad tenga entre 2 y 3 tareas. Entonces, esto, digamos, es una recomendación. A mí me encanta la estructura de glosada de trabajo, me parece que es una metodología chévere para armar presupuestos. Y ya cuando
el rubro, digamos, en cuanto a la convocatoria del fondo les exige a ustedes que trabajen por rubros de presupuesto, ustedes tienen que hacer un paso adicional y es agregarle una columnita al presupuesto donde podamos especificar ese rubro a qué actividad corresponde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos el rubro de equipos, maquinaria de equipos, no sé, compra un tractor, compra de un dron de fumigación agrícola, bueno, lo que sea. ¿A qué actividad pertenece esa maquinaria? ¿Sí? Porque muchas veces los evaluadores no comprenden ciertos rubros a qué actividad le apuntan, ¿sí? Entonces ahí se corre el riesgo de que digan, no, es incoherente, esto no corresponde con nada del proyecto, esto no está conectado, digamos, con ningún tipo de resultado. Entonces ahí castigan mucho la evaluación. Bueno, vamos ahora a la tercera recomendación. Recuerden, la primera, coherencia metodológica y lógica del proyecto. La segunda, que haya un desglose detallado por actividades, rubros y ojalá tareas. La tercera recomendación, validación de precios y ajuste por inflación o índices económicos. Y eso tiene varias vertientes. La primera, y es importante que el presupuesto, el análisis de costos se haga con base en cotizaciones de mercado, que ustedes llamen por correo, también pidan cotizaciones. Oiga, señora ferretería tal, necesito una cotización, ferretería 2 otra cotización, ferretería 3 otra cotización, y al final tenemos 3 cotizaciones. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál de esas 3 incluyo? La más económica, la más costosa. Y normalmente uno tendría a pensar que es la más económica, pero lo que hemos aprendido en el camino es que es conveniente trabajar con la más costosa, y ya les explico por qué. No es por inflar costos, porque eso es un costo de mercado normal, sino es porque muchas veces las más económicas o no tienen buen servicio al cliente, o se demoran, o son incumplidos, digamos, en cuanto a commodities, en cuanto a productos comunes y corrientes. Y adicionalmente, como uno hace un proyecto hoy y no se lo aprueban hoy y no le desembolsan hoy, sino que se lo desembolsan meses después, a veces por el tema de la inflación cambian los precios. Entonces, si uno se va con la más barata, no va a tener un colchón de seguridad para que si el precio sube, ya cuando yo vaya a ejecutar el proyecto tenga un precio todavía acorde al mercado. ¿Sí? Entonces ahí, eso es un tip que nosotros aprendimos. Nosotros siempre nos íbamos por el más económico y siempre nos castigábamos y siempre teníamos que pagar caro ese error, y ya después dijimos no. Y al final los evaluadores no te van a exigir que tú escojas la más barata, sino que la que tú escojas, tú des la justificación de por qué la escogiste. Eso es lo que ellos piden. A ellos no les importa si tú escogiste la más cara, lo que les importa es que tengas una justificación clara de escojo este proveedor porque tiene trayectoria en el mercado, porque maneja calidad en las referencias de productos que me va a entregar, o lo que sea. Lo importante es que ustedes justifiquen su decisión. Y adicionalmente, también cuando se presupuestan, por ejemplo, equipos, maquinaria, tractores o lo que sea, y eso tiene que ser importado desde China o desde otro país, también tenemos que tener en cuenta las tasas de cambio de moneda, ¿sí? La TRM. ¿Por qué? Porque una cosa es el dólar de hoy, otra cosa es el dólar dentro de 6 meses, otra cosa es el dólar dentro de un año, donde posiblemente arrancamos ejecución de proyectos. Listo. Hay otra metodología para escoger con cuál cotización nos vamos, y esa es la que incluimos dentro del presupuesto. Es que se promedian las 3 cotizaciones, ¿sí? Es otra metodología, el más caro, el más barato y el medio, y sacan un precio medio, pero pues yo considero que es un poquito arriesgada, es buena. La que sí no recomiendo es la de menor precio, para que lo tengan presente. La cuarta recomendación es la justificación y conexión directa entre gastos y resultados. Lo que les decía ahora, de agregarle la columnita con la actividad correspondiente al rubro. Es importante también, si no tiene formato, agregarle otra columnita que diga justificación. Entonces, en esa justificación es donde nosotros decimos, esta compra es necesario hacerla por estas y estas razones, ¿sí?
Y con eso también para el evaluador es muy claro de entender por qué es importante ese rubro dentro del presupuesto. Cada gasto debe explicarse y justificarse en cuanto a su importancia en la consecución de los resultados. También debe destacar el impacto de cada inversión. Si ya es muy engorroso meterle otra columna de impacto, dentro de la misma columna de justificación podemos decir, es importante este gasto por esta razón, pero adicionalmente este es el impacto que puede traer este rubro, ¿sí? En cuanto a capacitación, por ejemplo, por beneficiario, o también, digamos, la prestación de determinado servicio. En cuanto a capacitaciones, yo lo que recomiendo es que no lo presupuesten por horas. Si quieren definir cuánto dura la capacitación, inclúyanlo dentro de la justificación o la descripción, pero el presupuesto es recomendable que lo trabajen por personas o por beneficiarios, ¿sí? Si son 15 beneficiarios en el taller, entonces 15 beneficiarios, el costo unitario por beneficiario es tanto y el costo total es tanto, ¿sí? No por horas, porque por horas hay unos temas que también son, digamos, no son bien vistos y son injustos, y es que muchas veces los evaluadores de estos proyectos son profesores, a ellos en algunos casos les pagan tarifas muy irrisorias, y entonces cuando ven que un consultor va a cobrar más por una hora de capacitación, porque es un conocimiento súper especializado, entonces lo ven con malos ojos de por qué él va a cobrar un valor mayor y a mí me pagan en mi universidad tal valor, ¿sí? Entonces, por esa razón no es conveniente manejarlo por horas, sino por beneficiario. La quinta recomendación es categorización claramente definida y estándares de mercado. Esto lo que hace referencia es a que podamos tener hay unos fondos donde ya establecen unas tarifas específicas por cada tipo de profesional. Entonces te dicen, si es un tecnólogo toca pagarle esto máximo, si es un técnico hay que pagarle esto, si es un bachiller hay que pagarle esto, si es un profesional con pregrado hay que pagarle esto, si tiene posgrado, si es un doctorado, hay que pagarle estas tarifas. En el caso de Colombia, MinCiencias tiene unas tarifas específicas para esto y se van actualizando año tras año con el IPC, pero también si tienen posgrados hay unas tarifas adicionales, y si tienen años de experiencia, entonces si tiene menos de un año de experiencia una tarifa, si tiene de 1 a 5 años otra tarifa de experiencia, si tiene de 5 a 10 años otra tarifa, y si tiene más de 10 años otra tarifa, y si tiene más de 15 años otra tarifa. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque uno no puede presupuestar profesionales con tarifas infladas, pero tampoco con tarifas irrisorias. Si uno, por ejemplo, adopta este estándar, uno simplemente dice, este es el presupuesto de todo mi talento humano y yo estoy tomando como base el estándar del Ministerio de Ciencias, ¿sí? Entonces ahí no hay problema, y nosotros eso lo usamos para cualquier fondo, así no sea en el Ministerio de Ciencias. ¿Por qué? Porque a pesar de que usamos otros fondos, la tarifa de MinCiencias es una tarifa ampliamente reconocida y aceptada. Entonces por ahí pues no hay ningún problema de que me digan, no, que es que este doctor está ganando mucho o ganando menos de lo normal. No, es la tarifa oficial y con eso no hay nadie pelea. En proyectos internacionales es importante revisar también estándares, como por ejemplo saber si la subvención, esto pasa por ejemplo en el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, que a propósito hace 2 días presentamos una propuesta por $1 millón para excombatientes de los grupos armados en un programa de aceleración. Esperamos que pues, nos vaya bien con esa propuesta. Ahí es importante saber si este tipo de fondos de cooperación internacional trabajan o si tienen exenciones de impuestos tributarias o no. ¿Por qué? Normalmente las tienen, ¿sí? Normalmente Naciones Unidas, cuando aporta un recurso a un proyecto, en ese país no deberían cobrarle impuestos, pues porque pues, los fondos son de cooperación, son de ayuda a los países en vías de desarrollo, y no es justo que ellos pongan un recurso y que la DIAN o la autoridad de impuestos se quede con una parte importante, un 20% de impuestos de ese recurso. Entonces, normalmente hay unas cartas y unas convenciones firmadas entre los países donde, digamos, la autoridad de impuestos no cobra
digamos, impuestos sobre esos proyectos. Pero es bueno hacer la averiguación, es bueno saber si sí o si no, estar seguros, y si estamos seguros con qué decreto, resolución soporta esa exención de impuestos, porque no presupuestar un 20% de impuestos donde sí hay lugar a aplicar esos impuestos es fatal para el proyecto. Sí, en un proyecto de, no sé, de $1 millón, desfasarse en $200.000 pues es complicado, ¿sí? Y más cuando quizá los proponentes no tienen la liquidez para pagar un impuesto de ese nivel. Bueno, vamos a ver la sexta recomendación. La sexta recomendación es incorporación de fondos de contingencia y riesgos. Nosotros normalmente trabajamos entre un 5 y un 15% los imprevistos. Obviamente entre más imprevistos pongan, más dan la sensación de que están haciendo una mala planeación, porque una buena planeación debería casi tender a cero los fondos de contingencia o los imprevistos. Sin embargo, normalmente cuando ustedes hacen proyectos, en algunos fondos les exigen que ustedes hagan matrices de riesgos. ¿Qué es una matriz de riesgo? Es una herramienta o es una tabla, es un cuadro donde ustedes van planteando riesgos económicos, ambientales, sociales, que la gente tiene resistencia al cambio, que la gente no quiere que se haga ese proyecto en su región, que pueden haber inundaciones o pueden haber lo que sea que ustedes crean que puede pasar. Hay que escribirlo, y recuerden que no es uno omitir digamos estos riesgos como para decir no, el proyecto no tiene ningún riesgo. No, eso no es conveniente, es todo lo contrario. Entre mejor ustedes tengan definidos los riesgos, mejor sensación le van a dar el evaluador. Y en ese sentido, además, lo que sí el evaluador le gustaría leer es, bueno, listo, ya me dijiste cuál es el riesgo, pero ahora dime cómo lo vas a mitigar. ¿Cuáles son las estrategias en dado caso que eso pase? Y si el riesgo tiene probabilidad alta de ocurrencia, ¿tú cómo vas a reaccionar? ¿Cuáles son tus mecanismos? ¿Cuáles van a ser tus acciones de mitigación? Entonces, ahí es importante que podamos tener esta matriz de riesgo definida, y obviamente esa matriz de riesgos sustenta y soporta el fondo de contingencia que tú vas a disponer de un 5%, y dices que si pasa alguno de esos riesgos, pues ahí está la plática guardada en el caso de que eso ocurra. En muchos casos, cuando no se ejecuta ese fondo de contingencias o de imprevistos, hay que devolverle ese dinero que no se usó porque no hubo ningún imprevisto al fondo. Pero en otros casos, y lo que normalmente ocurre, es que en el camino de pronto, no sé, hubo un sobrecosto en alguna compra o en algo, entonces, previa autorización al fondo, se reasignan los rubros de imprevistos hacia otros rubros que pudieran tener requerimiento de capital. Entonces así se maneja esa parte de contingencia. Bueno, vamos ahora entonces con la séptima recomendación. Cuéntenme aquí, mientras tomo un poquitico de agua, ¿cómo les ha parecido estos primeros 6 recomendaciones? Y los voy leyendo. ¿Cómo les han parecido estos tips, estas recomendaciones de presupuestos? Y vamos aquí también leyendo sus opiniones. Bueno, aquí me dice muy bueno Leslie. Tatis, excelente. Miriam, excelente. Antonio, excelente. Pregunta qué pasa cuando el fondo no deja modificar la hoja de presupuesto. Si es en la postulación, pues hay que hacer caso y no mover digamos las columnas. Eventualmente uno sí le puede agregar una columna, pero no le puede eliminar columnas, ¿sí? O sea, a ustedes no le van a descartar si usted agrega una columna de justificación, ¿sí? Porque eso es información adicional. Pero a ustedes sí le van a descartar el proyecto cuando usted le elimina una página, por ejemplo el Excel, ¿sí? Porque ahí va el presupuesto incompleto. Sandra, maravilloso. Johnny Picón, bien. Es clave toda la información, Julie. Excelente. El primer live no lo vimos, está muy interesante. Bueno, todos los live los tenemos publicados en YouTube. Ya con este cumplimos, creo que es el número 6, para que cada semana, hace mes y medio lo estamos haciendo. Entonces hemos hablado de metodología, hemos hablado de convocatorias, hemos hablado de
cómo piensan los fondos, hemos hablado de los evaluadores, cómo piensan los evaluadores. Entonces, para los que no lo han visto y lo quieran ver, pues pueden remitirse a YouTube, ahí lo van a encontrar, o a mi Instagram también. Los transmitimos en vivo, aquí también estamos con Instagram en vivo, entonces ahí hay material de valor para que lo puedan usar. En realidad son recomendaciones aplicables para no cometer errores, sí, Cristian Navarro, esa es la idea, y la verdad es que yo los cometí todos los cometí que ustedes se puedan imaginar. Yo soy campeón en cometer errores, y eso durante 20 años creo que es innumerable el número de errores. Y son errores que algunos son baratos, otros son caros, donde uno dice, pucha, me toca sacar plata de mis honorarios para cubrir este error que cometí presupuestándolo. Pero así es que se aprende, porque esto no me lo enseñaron en ninguna universidad. Esto no, yo estudié ingeniería industrial, hice un posgrado en innovación, de innovación y emprendimiento, y uno no aprende este tipo de cosas, que las da son la experiencia y patear el arco. Eso sí, hemos pateado mucho al arco, y con esa expectativa de meter muchos goles, y hasta el momento pues creo que estos 20 años de errores podemos transferirlos con todo el gusto y con todo el amor a todos ustedes, para que esos errores y ese camino difícil que nos tocó recorrer, pues no lo recorran ustedes. O sea, no hay necesidad. Yo creo que ya es suficiente con nosotros haberlo hecho. Me acabo de conectar, Yasmira, estoy un poco perdida. Bueno, para Yasmira, rápidamente, esto es un tema de recomendaciones para armar presupuestos. Este live va a quedar, subido a YouTube para que lo veas desde el inicio y veas estas 6, ya hasta el momento llevamos 6 recomendaciones, de un total de 10, ya vamos con las últimas 4 para ya terminar este live del día de hoy. Leslie Arribas Plata nos dice: ¿cómo se vería un proyecto si los honorarios de profesionales y gestión superan el 50%? ¿Recomiendas algún? Sí, esta pregunta es súper importante y súper chévere, Leslie, porque justamente para allá vamos, y es cuáles son los rubros recomendables o los porcentajes recomendables por rubro. Entonces vamos a responder inmediatamente esa pregunta y seguimos con nuestras recomendaciones. Entonces, rubro de talento humano. Talento humano, nosotros en promedio lo trabajamos en un 35%, digamos hasta un 45% cuando es muy intensivo en capacitaciones, que el fondo dice, no, esto es un tema de educación, necesitamos mucho capacitador. 45%, yo creo que un 50% es pasable, no te lo van a descartar, pero tienes que justificarlo muy bien. Ahí debes tener cuidado con algo importante, Leslie, y es que en este mundo de los proyectos hay mucho cazaproyectos, y cazaproyectos es empresas sin escrúpulos que lo que les importa es la aprobación, y que la gente beneficiaria, pues si está contenta o no, pues no importa. Y al final lo que me importa es cobrar por mis horas de consultoría y por ganar dinero. Entonces, ya muchos fondos tienen detectado muchos de estas empresas o consultoras o empresas cazaproyectos, y en ese sentido ellos castigan cuando hay muchas consultorías, cuando son muy costosas, cuando ven que y uno lo puede detectar realmente. Si ustedes ven un presupuesto muy inclinado hacia favorecer el consultor o el proponente y no a favorecer el beneficiario, los evaluadores lo van a detectar, eso se los aseguro, ¿sí? Porque ellos ya saben cuando un proyecto está enfocado realmente en ayudar a la gente, y cuando un proyecto está como para darle ganancia a una empresa o a un proponente. Entonces, nosotros por esa razón tratamos de que talento humano no pase de un 35%. En cuanto a maquinaria y equipos, esto es un rubro súper bonito y súper chévere, y les voy a explicar por qué. Las comunidades generalmente están cansadas de tantas capacitaciones, ¿sí? Entonces tengan muy presente ese tema de capacitaciones. Ellos ven que como que llegan, el consultor está más pendiente de que le firmen la lista de asistencia y la fotografía del video, de que realmente aprendan el conocimiento importante. Entonces nosotros hemos dejado de hacer capacitaciones y ahora lo hemos enfocado mucho hacia transferencia de conocimiento.
que es muy por este estilo, digamos, más que conocimiento teórico es, venga, los acompaño, le transfiero conocimiento que le sirva para que usted tenga resultados, para que usted tenga una transformación, y eso gusta mucho, ¿sí? Eso gusta mucho. Entonces, ese tema de capacitaciones tiene que reevaluarse, digamos, en la forma de abordar las comunidades. Les decía ¿y por qué le mencionaba este tema de capacitaciones? Porque la gente quiere que les quede algo en la región, ¿sí? Y eso es un tema que para nosotros es un no negociable, y es proyecto que hacemos, es proyecto donde le dejamos capacidad instalada al territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que ir en algún momento, 1 año después, 2 años después, y no queremos que digan, vinieron acá, cobraron su plata, se fueron y no pasó nada. Queremos que digan vinieron acá, nos dejaron capacidad instalada, nos dejaron maquinaria, nos dejaron kits, nos entrenaron, nos acompañaron y sabemos cómo hacerlo sin ellos, ¿sí? Ya ellos se fueron y no importa porque nosotros pudimos continuar con el beneficio y con, digamos, el impacto del proyecto. Entonces, les decía que este tema de equipos y maquinaria es bonito porque es bonito y a la vez es injusto, porque tú puedes en el otro 70% hacer el trabajo mejor posible, pero a veces lo que no se ve, lo que no es tangible, no es tan valorado, ¿sí? Como lo que sí es tangible. Entonces, por esa razón a nosotros en los colegios de Cauca les hemos llevado impresoras 3D, les hemos llevado drones agrícolas para fumigación, les hemos llevado robots que parecen como un carro tanque, como una oruga para fumigar los cultivos de limón Tahití, por ejemplo. Les hemos llevado gafas de realidad virtual, tabletas, computadores, digamos, les hemos llevado una dotación envidiable. Estos colegios son públicos y son rurales. Envidiable porque esto normalmente lo tienen los colegios privados en las capitales, ¿sí? Y algunos de los privados ni siquiera tienen estos equipos tan costosos. Entonces, por eso les digo que es injusto, porque hubo muchas acciones y hubo mucho esfuerzo, pero lo que ellos ven es lo que más valoran, lo que es más visible. Servicios tecnológicos se recomienda que no pase de 35% dentro de los presupuestos. Este es el rubro, digamos, donde nosotros más podemos innovar, desarrollar tecnología. Aquí es donde hacemos los algoritmos de inteligencia artificial, aquí es donde hacemos los simuladores de realidad virtual, los videojuegos educativos. Aquí es donde nosotros trabajamos con bioproductos, con biotecnología. Entonces, de este rubro es donde se distribuye el ingreso para todas las 18 empresas del grupo empresarial, donde prestan un servicio común y corriente a precio de mercado y se entrega al beneficiario, y ya con eso las empresas pues también tienen una facturación anual. Materiales e insumos, aquí vienen materias primas, que fertilizantes, que kits estudiantiles, vienen semillas, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar de insumos y materiales está aquí contenido. Recomendamos que no pase del 15% del presupuesto total. Obvio, aquí no va a sumar 100%, ojo, porque estoy dando rangos y estoy dando topes máximos, ¿sí? En capacitaciones, yo recomendaría que no pase del 15%, ojalá, como rubro de capacitación. Eso no quiere decir que el equipo o el talento humano no pueda hacer lo que les decía ahorita de transferencia de conocimiento. Protección del conocimiento y divulgación, que es marketing digital, salir en un periódico, en un canal de televisión, hacer, por ejemplo, protección de conocimiento, patentar algo. Aquí la idea es que tampoco pase el 15%, viajes que no pase de un 10%, imprevistos, como les decía, de un 5 a un 15, pero ojalá que sea un 5 por mucho. En infraestructura, es un tema que yo los invito a que lo revisen en detalle, a menos que ustedes sean empresas de parques solares o empresas de construcción de acueductos. Ahí pues no habría problema, un 80% en infraestructura no habría problema. Pero si ustedes se enfocan a proyectos educativos, culturales, ambientales, sociales, en lo posible que esto sea cero, ¿sí? En lo posible. Y les voy a explicar por qué.
Porque así ustedes le presupuesten $1 a infraestructura, que van a comprar un bloque y un bulto de cemento. Con eso ya les van a pedir a ustedes una cantidad de estudios adicionales, estudio de viabilidad de suelos, análisis de suelos, le van a pedir una cantidad de estructural, sismoresistencia, una cantidad de cosas que es una locura, es una locura. Nosotros no nos metemos con el rubro de infraestructura física, de bloque, de cemento, de construir, porque es un tema demasiado desgastante en cuanto a prefactibilidad. Toca asegurar que el terreno no tenga ningún problema el dueño, y adicionalmente en este tema de infraestructura, nosotros ¿cómo lo trabajamos? Todo lo que sea infraestructura lo metemos dentro de contenedores, ¿sí? Por eso tenemos una fábrica de contenedores que es Hyperbox. Ahí si es un laboratorio, no sé, un laboratorio de alimentos, todas las máquinas que compramos dentro de ese contenedor lo lleva una grúa y lo entrega, ya, punto. Es un producto, no tiene problemas, digamos, en cuanto a infraestructura y listo. Entonces es un tema muy fácil para nosotros hacer todo en contenedores, que una fábrica de pescado, que una fábrica de procesamiento de alimentos, de café, de cacao, de tostado de café, de fermentación, todo lo hacemos dentro de contenedores, ¿sí? Entonces con eso nos evitamos tener que construir una bodega para hacer una fábrica de chocolatinas, no tenemos que hacerlo. La administración, yo lo que recomiendo es que no pase, que ojalá esté entre el 5 y el 7%. Aquí hay un tip y una recomendación, es que entre más tiempo ustedes se demoren en ejecutar un proyecto, esto les sale más caro, la administración, porque es casi un costo fijo. Entonces, si ustedes en vez de 24 meses lo pueden hacer en 18, pues háganlo en 18, ¿sí? Porque este rubro se les puede, digamos, crecer y eso los puede afectar. Y supervisión, pues que no pase ojalá de un 5%, o sea que entre supervisión y administración no haya más de un 12%. Entonces no sé Leslie, si ahí te resuelvo la pregunta, ¿cómo les parecieron estos porcentajes? ¿Están de acuerdo? Por favor escríbame. Genial la respuesta, gracias Leslie, ven, con gusto. Erika de Perú, escríbame si están de acuerdo con estos porcentajes, si les parece. De pronto también quiero saber si los que están aquí conectados tienen experiencia en estructuración de proyectos, también denme recomendaciones. La idea es que esto sea bidireccional, aprendizaje de lado y lado, para que podamos fortalecer la comunidad. Listo. Aquí nos pregunta Johnny, ¿la opción de presentarnos en promesa de consorcio de unión temporal para convocatoria es viable? ¿Tienes experiencia? Por favor, haz un bosquejo sobre cuál debe ser el monto en porcentaje para la distribución de rubros, capacitación, equipos, transporte y dotación de personal. Bueno, ya conté lo de los rubros. Johnny, hay algunas convocatorias que no permiten uniones temporales ni consorcios. Estas figuras se usan más es en contratación estatal, en licitaciones públicas, esa figura como tal. Lo que aquí se maneja son figuras de alianza, donde hay un proponente y unos aliados, y el documento que digamos que fundamenta esta alianza son los acuerdos de gobernanza, que define cómo se van a tomar las decisiones en el proyecto, y las cartas de presentación de la propuesta, donde dice: yo, entidad tal, soy el proponente de esta entidad y estos son mis aliados, firmo yo y firmo a mis aliados, ¿sí? Esa es, digamos, como la figura que se maneja en esta tipología de fondos. Recuerden que estamos hablando de subvenciones, que son recursos no reembolsables, que son recursos gratis, entre comillas, en el sentido de que no hay que devolverlos, y siempre y cuando pues se cumplan con las metas del proyecto. Ya voy para allá con el tema de las contrapartidas. En algunas convocatorias se exigen contrapartidas mínimas en dinero o en especie, pero pues eso lo determinan los términos de referencia. Tati dice: no tengo experiencia. Bueno, Tati, no hay problema. Justamente para eso es nuestro programa Propulsa Proyectos, donde mañana tenemos ya nuestro primer módulo, es para acompañarlos desde cero. No hay, digamos, que ser profesional, no hay que tener experiencia previa, porque la inteligencia artificial nos ayuda mucho con esto en cuanto a nuestras herramientas irán. Entonces, Sandra, tengo experiencia, bien.
Yo me gané el Fondo Emprender hace 5 años. Bueno, Fondo Emprender es un capital semilla, también entra dentro de categoría de subvención. Es un fondo que más o menos da entre 150 millones, como unos, ¿cuánto es eso? Unos $35,000. En algunos casos da un poquito más. También tuvimos la experiencia hace un tiempo de Fondo Emprender. Lo conocemos y sabemos, digamos, como los pormenores. Vamos a tener la invitada en el podcast, una invitada que trabaja en el fondo, nos va a dar como esas recomendaciones. Aníbal nos dice: Will, el proyecto que tengo, ahí se van a hacer unas infraestructuras físicas de construcción de concreto, pues la veo un poco difícil. Pues revisa el tema que te digo de los contenedores, que sea un tema modular. Eso puede facilitar mucho la prefactibilidad y la factibilidad, que es cuando ustedes tienen que hacer estudios de suelos y todo este tema. Entonces eso evitan ese costo en la estructuración y eso les va mejor. Gestioné varias licitaciones para una universidad. Bueno, mira, aquí no nos enfocamos en licitaciones, pero obviamente todo lo que aprendemos aquí les sirve para los que hacen licitaciones, ¿sí? Es un tema que Propulsa está para el otro año preparando un programa específico para licitaciones. Para los que quieran aprender a licitar, pues también tenemos, digamos, una experiencia previa con uno de los socios, pero es un tema que todavía está en gestión. Seguramente en el segundo semestre del próximo año lo vamos a lanzar, un programa específicamente para aprender a ganarse licitaciones. Bien, entonces vamos puntualmente ya con las últimas 4 recomendaciones para ir ya cerrando nuestro live del día de hoy. La sexta ya la dijimos, las contingencias del 5 al 15%, los imprevistos. Vamos con la 7ª recomendación, y es la cofinanciación de aportes en especie. Muchos de los fondos y las convocatorias no exigen contrapartidas en especie ni contrapartidas en efectivo. ¿Qué es una contrapartida? Es un aporte que tienen que dar o el proponente o los aliados, llámese en especie, con trabajadores, con personal, profesionales, o en efectivo, que dice: yo voy a poner tanto dinero, pero a usted fondo le pido otro dinero mayor. Entonces uno dice: bueno, si no me piden contrapartida, pues me ahorro esa platica, ¿no? O ese aporte. Pues yo les cuento que con la experiencia esto no es tan bien visto, porque no poner aportes en contrapartida en especie es como si uno lo invitan a una vaca para comprar una botella de aguardiente y todo el mundo no pone plata y solamente una persona pone plata. Así se va a sentir el que pone la plata, como que quieren hacer las cosas pero no quieren comprometerse, ¿sí? Entonces aquí la señal que hay que decir es: no me pides convocatoria, señor fondo, no me pides contrapartida, perdón, señor fondo, pero yo voy a hacer un esfuerzo por poner un aporte de mi trabajo o de mi equipo de trabajo o lo que sea, ¿sí? Ya hay muchas formas de justificar una contrapartida. Entonces, ¿qué recomendaciones hago con contrapartidas en especie? Si ustedes van a pedir de $10,000 a $100,000, pongan una contrapartida entre el 5 y el 10% en especie. Si ustedes van a solicitar entre $100,000 y $1,000,000, pongan una contrapartida en especie de 3% al 5%. Y si ustedes van a pedir de $1,000,000 para adelante, de 1 a 10 millones de dólares, pongan una contrapartida en especie del 1%. La recomendación número 8 es la consideración de costos administrativos y duración del proyecto, lo que les decía ahora. Limiten la duración a lo estrictamente necesario. Si quieren agregarle 3 meses de holgura, como para por si algo pasa, que se nos retrasó algo, pues pónganle 3 meses de más, pero no le pongan 6 meses o 1 año de más, ¿sí? Porque eso les dispara los costos administrativos. Y la número 9, la recomendación número 9 es la coherencia con el cronograma del proyecto. Tengan en cuenta esto, es muy importante.
Ya les dijimos que tenía que tener coherencia presupuesto, metodología, o sea que todo lo de las actividades está en el presupuesto y todo lo del presupuesto está en las actividades. Pero otra, digamos, revisión de coherencia es que lo que ustedes presupuesten esté acorde al cronograma. Me explico. Si ustedes dicen que la actividad 1 dura 3 meses en su ejecución, para la actividad 1 ustedes no pueden presupuestar personal por 4 meses, por ejemplo, ¿sí? Debe ser coherente lo uno con lo otro. Si en una actividad ustedes dicen que van a suministrar internet por un año, si en el presupuesto uno sabe que van a suministrar internet por un año satelital, pero la actividad dice que el cronograma dice que va a ser durante 18 meses, hay un problema, y es que presupuestaron menos internet del que necesitan. Entonces revisen este tema de cronograma de actividades con presupuesto, porque ahí pueden haber inconsistencias. Y la última, ya para ir cerrando, ya son la 1 de la tarde, ya tenemos que irnos a nuestras labores gastronómicas. La 10ª recomendación es presentación clara del resumen global del proyecto, del presupuesto. Esto quiere decir sumar todos los rubros. Entonces el total de talento humano es tanto, y eso equivale a tanto por ciento. El de maquinaria y equipos es total tantos dólares o tantos millones, y eso equivale a tal porcentaje, porque de ahí, y la recomendación del ELI de saber qué porcentajes son como los recomendables, es donde un evaluador, es el primer análisis que hace el evaluador tan pronto abre el Excel de su presupuesto. Va a decir, no, estos son consultores cazaproyectos, quieren ganarse todo el dinero con consultorías, descartado. Ni siquiera lo revisan, o sea, de una vez lo descartan. Entonces, manejen, digamos, una proporcionalidad en los rubros, no inflen los costos, no los pongan por debajo tampoco, porque eso también genera problemas. Que no se les olvide nada, ojalá vaya tarea por tarea, actividad por actividad. Y con esto estoy seguro que ustedes van a tener presupuestos ganadores, van a tener presupuestos que les interesen a los evaluadores, y sobre todo presupuestos que estén a prueba de no, que estén blindados a prueba de no. Ya para ir cerrando en estos últimos 5 minutos, unas recomendaciones finales. No olvidar todos los impuestos. Si son recursos nacionales, hay que pagar impuestos, hay que pagar retenciones, IVAs. No olviden los gastos financieros de los bancos, 4x1000, el costo por mover la plata por transacción, el costo de la banca corporativa para poder tener transacciones por internet. Todos esos costos no se les olviden. ¿Qué otra recomendación? Bueno, tener en cuenta la inflación, ya lo dijimos. Revisando las recomendaciones de mi equipo, vamos rápidamente. La coherencia ya lo hablamos. También está de Edison, ya también lo hablamos. Aquí Andrés nos dice, nos ponen topes en el presupuesto, nos dicen la supervisión, en una convocatoria nos decía, la supervisión hay que presupuestarle mínimo 8,5 millones mensuales. Así decían los términos de referencia. Entonces tocaba ya en supervisión poner eso obligatoriamente. También nos decía, deben presupuestar al menos 5 jóvenes investigadores con un salario mínimo, con 1.5 salarios mínimos en el presupuesto. Entonces uno en la lista de chequeo toca asegurar que en el presupuesto se encuentre. En otra recuerdo que nos decían, ¿qué otra recuerdo así? Nos decían, se tiene que asegurar tantos productos investigativos o tantos productos tipo top, categoría A. Entonces eso hay que poner allá en el presupuesto
costo de registrar una patente, tanto, costo de publicar un artículo científico en una revista indexada, tanto. Entonces, léanse 2, 3, 4, 5 veces los términos de referencia, sobre todo poniendo especial atención en las recomendaciones o en las exigencias relacionadas con presupuesto. Y eso, no hacer eso es un motivo de descartar el proyecto, ¿sí? Porque ellos son muy estrictos con ese tipo de exigencias. Bueno, a ver. Aquí Paola nos dice que los costos sean realistas. Catherine nos dice, insisten mucho en la concordancia del presupuesto y del documento técnico, las justificaciones de los rubros, el talento humano pues que esté justificado y listo. Esas son las recomendaciones de mi equipo adicionales. Obviamente todo esto hace parte de una construcción de Nodriza Fábrica Proyectos, no es únicamente mía. Entonces también pues darle el mérito a mi equipo, que son los que día a día trabajan en estos temas. Entonces este es, digamos, el live del día de hoy. Si tienen preguntas adicionales o finales ya para ir cerrando e ir contestándolas ya para en estos 4 minuticos que nos quedan. Aníbal nos dice, Aníbal Funes, gracias Will, muy buenas esas recomendaciones, excelente para la estructuración del proyecto, estamos aquí y me gustaría con ustedes, si fuera posible, un contacto directo. Estamos en contacto. Claro, puedes anotar mi número de WhatsApp. También puedes escribirle a mi copiloto María. María, también si nos puedes copiar ahí tu WhatsApp con el indicador de Colombia, por si está, creo que en Ecuador. Aníbal, no sé dónde está Aníbal, pero pues cuéntanos ahí María, el indicativo más 57. Orlando Cipriano, Will, soy ecuatoriano, pero las convocatorias veo todo en Colombia. Sin embargo, tengo espacio y bosque y ríos, cascada. Más bien me gustaría, si fuera posible, que ustedes sean patrocinadores de mi proyecto de emprendimiento. Orlando, nosotros estamos buscando permanentemente convocatorias de Ecuador. Nosotros como compañía no financiamos proyectos porque justamente nuestro trabajo es conseguir los recursos, pero sí te podemos ayudar a identificar convocatorias que te pueden servir, ¿sí? Entonces ahí la idea es que estés muy pendiente de estos live, de estar también revisando mis redes sociales de material. Nosotros también publicamos convocatorias en LinkedIn, tenemos unas convocatorias que vamos publicando a manera de imagen, de post. Entonces la idea es que estén pendientes, que me sigan en las redes sociales para que puedan tener esta información de primera mano. Un proyecto se puede financiar desde varias financieras. Si te refieres a fondos multilaterales, sí, pero no es tan fácil, en el sentido de que primero tienes que lograr la aprobación de uno para luego lograr la aprobación de otro. Por ejemplo, Fenoge nos dice, yo les pongo la mitad de los proyectos de parques fotovoltaicos, parques solares. Sí, esos son proyectos de $1 millón. O sea, ellos pondrían $500,000. Si nosotros conseguimos los otros $500,000, llámese inversión privada, llámese convocatorias de fomento o de estas subvenciones. En ese caso hay que hacer una gestión previa, hablar con la gente, decir, listo, cuenten con la mitad del recurso si usted consigue el otro recurso. Sí, eso también es posible, pero se maneja de esa manera, como tocando las puertas y revisando. Bueno, Aníbal Jarrola, que está en Colombia, los palmitos, excelente. Me ayudan con WhatsApp para Ecuador. El WhatsApp sirve para cualquier país, Patricia, por eso tienes que incluir el indicativo de Colombia más 57, y con eso pues nos puedes contactar a través de María, y pues a través de María podemos ayudarte en lo que necesites. Súper, listo. Los que quieran ingresar al programa, les repito, con María les preguntan, ella les da la información. Mañana tenemos el módulo 1, todavía tenemos tiempito hoy si deciden ingresar. Tenemos facilidades de pago, entonces para los que les interesen estar acompañados por nosotros, con nuestros mentores, pues ahí está la información si quieren ingresar, ¿listo? La CNC financia proyectos en Ecuador orientados a la educación, sí, la conocemos, chévere. Ya casi todas están cerradas en Ecuador. Esperamos que en febrero o marzo comiencen a abrir.
y estar pendientes de las convocatorias de Ecuador. Hay una abierta en Perú, que es las zonas de Proinnovate. En Uruguay también estamos pendientes, en Costa Rica, en El Salvador. Pero pues hay unas que aplican a toda Latinoamérica, entonces ahí también tenemos posibilidad. Quisiera tener contacto para un proyecto productivo de innovación en el cultivo intensivo de camarón. Te cuento que nosotros tenemos una tecnología para producir camarón de agua salada dentro de contenedores con agua dulce. Es una tecnología que llevamos 3 años trabajando y ahí podríamos tener puntos de coincidencia. ¿Dónde encuentro la información para el módulo? Susan Guile, escríbele a María. María, por favor, repite aquí el número de WhatsApp. También si tienes el link de WhatsApp también para que simplemente le den clic y puedan hablar con María o con el equipo de trabajo para poder tener, digamos, dudas e inquietudes. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, creo que ya resolvimos todas las preguntas. A ver si hay alguna que me falta por acá. Nos dice Leslie, aquí, listo. ¿Alguna experiencia de proyectos en la producción de maíz? Toda la experiencia que quieras en proyectos agrícolas. Hemos trabajado en aguacate, en café, en cacao, en temas de marañón. En el tema de maíz, pues sabemos todo el tema de control de cultivo con drones agrícolas, algoritmos de inteligencia artificial para detectar plagas. Bueno, ahí tenemos un buen recorrido, es un tema que nos gusta bastante. En temas también de agroindustria, pues toda la transformación. Estamos trabajando en unas mini fábricas para convertir el cacao en chocolatinas, que eso obviamente es mucho más rentable. Entonces ahí digamos, como les contaba, somos un grupo de 18 empresas en tecnología, en proyectos, y normalmente pues todo el año nos la pasamos ejecutando proyectos. Entonces esta parte de fábrica de proyectos es un tema que estábamos como en deuda de comenzar a compartir con más gente, y por eso creamos Propulsa, que es la academia de proyectos, la academia Propulsa Proyectos. Bueno, ¿y cómo se valorará el reciclaje de equipos? Nidia Sánchez. No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de darte una respuesta. El reciclaje de equipos. Normalmente los proyectos, uno compra equipos nuevos, casi no aceptan, digamos, equipos de segunda. Ya cuando se termina el proyecto, la idea es que los equipos se dejen en comodato a los beneficiarios, llámese en asociaciones de la sociedad civil. Y si lo que preguntas es reciclaje de equipos, que si tienes algún proyecto productivo donde hagas algún tipo de reciclaje de equipos, como por ejemplo reciclaje de computadores, eso normalmente sí encuentra muchos beneficios en recursos, digamos, sobre todo ambientales, ¿sí? Hay digamos una buena cantidad de recursos. Bueno, creo que ya con esto terminamos las preguntas. Bueno, pues se alcanzaron a conectar casi 100 personas en algún momento. Pues agradecerles a todos los que se están conectando a estos espacios. El próximo martes vamos a estar trabajando a las 12 del mediodía en otro live. El próximo tema que vamos a hablar es específicamente cómo estructurar listas de chequeo, basándonos en el análisis de los términos de referencia. Vamos a hablar de todos estos puntos que son tan importantes, sobre todo para pasar la primera etapa de condición de requisitos mínimos, y que eso nos da derecho a que seamos evaluados. Entonces vamos a estar conectados en 8 días. Si hay alguna convocatoria abierta adicional, pues seguramente la contaremos. La idea es que en estos espacios también hablemos de convocatorias abiertas. Entonces ahí les vamos contando cuáles van a estar abiertas. Ahora en diciembre es un poquito difícil, está abierta el Fondo Global de Innovación, está abierta la del Inter-American Foundation, que son, digamos, todo el año, pero pues seguiremos buscando convocatorias, por ejemplo en Coca-Cola, hay unas convocatorias de la Fundación de Bill Gates. Bueno, hay distintas convocatorias ya más del orden corporativo, de empresas privadas que hacen filantropía, pero pues eso les vamos a precisar fechas de cierre y demás para que estén pendientes
digamos, por ejemplo, la de Coca-Cola financia $1 millón, no es tan mal. Entonces, la idea es que podamos tener muchas fuentes y que ustedes, ojalá, así como James Rodríguez patea al arco para meter un gol, ustedes pateen el arco muchas veces hasta que logren meter el gol. ¿Sí? Esto no es de lo intenté una vez y no pude, no me aprobaron. Esto no funciona así. Esto funciona de muchas veces, muchos intentos, muchas postulaciones. Recuerden lo que siempre les he dicho: para que ustedes logren una aprobación de un proyecto deben tener por lo menos de 6 a 10 proyectos radicados, ojalá en distintas fuentes, para que por lo menos una liga que sí. Entonces es un tema de perseverancia, es un tema de esfuerzo, no es un tema de carrera de 100 metros, sino es más bien una carrera de relevos, de resistencia. Entonces, para que también nos preparemos mentalmente para eso. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchas gracias, un abrazo, yo me despido, aquí cerramos la transmisión en Instagram y vamos también a despedirnos aquí.